buenas tardes, ¿cómo están, amigas y amigos? Me da muchísimo gusto que nos estén acompañando a este nuevo programa democrático, donde vamos a hablar de un tema que en lo particular pues me apasiona y me gusta muchísimo, que es sobre la defensa del medio ambiente. Y para eso, como siempre, les tenemos expertos que nos van a hablar sobre estos temas, que van a aclarar nuestras dudas y que van a estar compartiéndonos pues todos sus conocimientos relacionados a este tema. Y bueno, sin más, los voy a presentar. Nuestro primer panelista es Roberto Muñoz. Él es biólogo, maestro en estudios regionales en medio ambiente y desarrollo. También es consultor sobre políticas públicas ambientales. Es docente en la Universidad Iberoamericana y el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México, y también ha colaborado con la Semarnat en la formación de redes colaborativas de educación y cambio climático. Bienvenido, Roberto. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acompañándolos. Al contrario, el gusto es todo nuestro. Y también tenemos a Martín Bonfil. Él es químico con maestría en enseñanza e historia de la biología. También trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y bueno, es autor de varios libros de divulgación científica, por supuesto. Actualmente escribe la columna semanal La Ciencia por Gusto en Milenio Diario y la columna Ojo de Mosca para la revista Cómo Ves de la UNAM. Bienvenido, Martín. Encantado de estar aquí. Pues muchísimas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos para hablar sobre este tema tan importante. Y bueno, para aprovechar tanto como sea posible el tiempo que tenemos con ellos, pues vamos a iniciar. Sabemos que hace unos días concluyó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021, y la verdad es que los encabezados en todo el mundo fueron muy dramáticos, muy alarmantes. Les voy a leer algunos de estos encabezados que la verdad sinceramente es para preocuparnos. Uno de ellos es: el planeta está en agonía, el tiempo se está acabando, el mundo va hacia un incremento de temperatura catastróficas. Yo les quisiera preguntar, y si te parece, Roberto, iniciamos contigo, ¿cuál es la tendencia mundial? Porque vemos estos encabezados, vemos algunos temas que se trabajaron en esta cumbre, y bueno, yo también quisiera aprovechar y preguntarte, ¿los objetivos de pues estas reuniones internacionales que han existido anteriormente se han cumplido? Gracias. Vamos a... eh, esta primera pregunta que haces de cuál es la tendencia. Desde luego que hay una preocupación constante y es una preocupación constante por diferentes sectores de la sociedad. Me parece que las organizaciones de la sociedad civil son quienes han puesto eh, pues los acentos en la preocupación sobre lo que nos está ocurriendo, eh, pues como civilización, ¿no? Un proceso de crisis civilizatoria que se ha venido poniendo en la mesa y que se ha pretendido discutir en la mesa de los saberes desde la década de los 90. Y bueno, pues hay toda una presión social, hay todo un ejercicio ciudadano para que esta preocupación tenga tenga una respuesta efectiva por parte de quienes tienen que tomar decisiones. La preocupación ahí ha estado, ha sido frecuente el abordar el tema, y me parece que a nivel de las esferas políticas es donde frecuentemente no se ha estado a la altura de la situación. Recordemos el papel que tuvo la anterior administración de los Estados Unidos, uno de los países con mayor contribución de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y hoy día cuesta mucho trabajo que las naciones tengan un seguimiento comprometido a lo que se establece en estas cumbres. Las cumbres suelen ser este llamado a la revisión, a los nuevos compromisos, y generalmente carecemos de los instrumentos efectivos de seguimiento y evaluación. Entonces, ya parece reiterativo el que tengamos estas conferencias de las partes cada X tiempo,
en el que se suman las partes de manera ética y moral a establecer nuevas metas, pero luego nos cuesta mucho trabajo llegar a esas metas, ¿no? Y ahí es donde falta mucho por trabajar, ¿no? En los niveles nacionales y subnacionales, cómo poder comprometerse para llegar a estas metas que se acuerdan y que en teoría nos van a permitir adaptarnos a la situación que ya está ocurriendo y mitigar las emisiones en el largo plazo. Mm, Por ahí iría, me parece, una respuesta a lo que nos preguntas. De acuerdo, muchísimas gracias. Y la verdad es que aquí hay un tema muy importante que también quisiera que nos comentaras, Martín, porque justamente muchas veces carecemos de estos mecanismos pues adecuados de evaluación, de diagnóstico. Y en ese sentido, yo te quisiera preguntar a ti si México realmente está tomando las acciones necesarias para cumplir estos compromisos que se han firmado de manera internacional. Ya nos comentaba Roberto que, pues la verdad, bueno, a pesar de que se han tenido numerosas reuniones, cumbres, tratados, acuerdos de los que México forma parte, pues difícilmente logramos un avance y yo te quisiera consultar si es por falta de compromiso y si México realmente está tomando pues estos compromisos en serio. Bueno, definitivamente la respuesta es no, pero hay que matizar, o sea, no es un problema de que México nada más no esté tomando en serio los acuerdos. Prácticamente yo creo que ningún país los ha tomado o, digamos en el nivel que se deberían tomar. Eh, Decía Roberto que hay una falta de voluntad política o de acuerdo político, y tiene toda la razón, ¿no? Pero también las industrias internacionales no solo, pues básicamente se han negado a comprometerse realmente a disminuir las emisiones de gases de invernadero, aunque hacen muchas cosas que parece que son compromiso, ¿no? Pero en la realidad, muchas empresas y muchos países continúan emitiendo cantidades que ya a estas alturas no deberían ser posible, ¿no? Que siguiéramos haciendo eso. Entonces, no es un problema que sea de alguien, ¿no? Sino de prácticamente de todo el mundo. Es la humanidad la que no está entendiendo el riesgo que tenemos. Es un riesgo que ya se había previsto desde el siglo XIX. Los químicos ya habían visto que el aumento de dióxido de carbono podría producir este famoso efecto invernadero que es lo que está, el motor que es detrás del calentamiento global y del cambio climático. eh, y desde los años por lo menos 50, ¿no? Ya tenemos la ciencia de que estaban aumentando las concentraciones de manera muy rápida y de que estaba empezando a haber cambios en el clima, ¿no? Sobre todo en la temperatura global. Y sin embargo, pues seguimos viendo cómo las grandes potencias, China, Inglaterra, bueno, el Reino Unido, Estados Unidos, y también muchos otros países, pues continuamos haciendo todo lo posible con tal de no cumplir con los acuerdos, ¿no? A veces firmamos, a veces no firmamos, oscilan los gobiernos, eh, pero la verdad es que no se está avanzando como se debiera. Y bueno, en particular, este gobierno en México, México no es que hubiera destacado especialmente, pero estaba haciendo en la medida de sus posibilidades, pues un poquito de lo que le tocaba, ¿no? Los países menos ricos, menos industrializados, a veces es injusto que se les pide que inviertan mucho en disminuir sus emisiones, mientras los países más ricos no lo hacen. Pero México más o menos había estado actuando con cierta responsabilidad y en este sexenio, desafortunadamente, pues se está viendo que las prioridades se están moviendo hacia otro lado, si no es que en dirección contraria. Sí, Claro. fíjate, Frida, Sí, adelante, Roberto. me gustaría abonar a lo que comenta Martín, que de acuerdo al Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, por la forma como estamos haciendo hoy día las cosas en México,
Se estima que estamos emitiendo 0.3 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente, más de lo que veníamos haciendo. Y si continuamos con esta tendencia, con este tipo de política ambiental que traemos, muy seguramente en el año 2030 vamos a estar teniendo o generando emisiones de dióxido de carbono equivalentes similares a las que emitíamos en 2010. Y ese es, digamos, ya en términos de contribuciones de gases de efecto invernadero, la preocupación, ¿no? No estamos generando el giro de 180 grados necesario en la política ambiental que nos permita estimar eh, contribuciones menores que las de 2010. De ese tamaño puede ser la gravedad del asunto en este momento. De acuerdo, pues ahí está Y una cifra bastante interesante que nos comparte Roberto. Imaginemos pues esta cantidad de emisiones que se están produciendo, más allá de avanzar al objetivo que se tenía para el 2030, estamos retrocediendo 10 años. En lugar de avanzar estos 10 años para la disminución de pues estas emisiones, estamos retrocediendo 10 años. Y yo les quiero preguntar, con todo esto que ambos nos han compartido, Roberto, ¿cuáles son las limitantes que han impedido que se logren estos objetivos, que nos están llevando a un retroceso de 10 años y no a un avance que tenemos como meta, como objetivo para el 2030? pues mira, tiene que ver mucho con la dinámica económica que nos caracteriza. Ya lo decía Martín, las industrias, ¿no? Em, Hablamos hoy día de la economía y el ambiente como un binomio que tiene que encontrar condiciones adecuadas para garantizar el equilibrio de la naturaleza. Pero, pero vivimos en una esfera de lo económico y del consumo que cuesta mucho trabajo poder comprender de qué manera se van a poder relacionar en una condición de equilibrio, de qué manera la economía va a poder dejar de aspirar a generar ganancias, a generar riqueza. Esa es su naturaleza. Y hoy día, pues es parte de lo que se replantea, ¿no? ¿Cómo este sector puede estar contribuyendo de manera importante a la atención del problema del calentamiento global? Eh, Compromisos que no se conviertan en greenwash, que es uno de los temas que hoy día se están discutiendo mucho en Glasgow, ¿no? De cómo poder identificar de manera pertinente el que las empresas no estén haciendo estas acciones de aparente compromiso con lo ambiental y y que a la larga no tienen un impacto importante. Hay que observar, por ejemplo, que en Glasgow se acaba de acordar un tema que tiene que ver con eh, el que podamos impulsar el consumo de autos eléctricos. Y se asume como un logro ambiental, ¿no? Llama la atención que en la perspectiva de la industria automotriz, sustituir autos eléctricos por autos de motor es una manera de disminuir emisiones. Pero no solamente estamos hablando ya de un tema de disminuir emisiones, estamos hablando de analizar un ciclo de vida del producto en el que en algún momento vamos a tener las ciudades llenas de autos eléctricos. El tiempo de desplazamiento que hoy día haces en un auto a gasolina, lo vas a hacer en un auto eléctrico. Vas a invertir más de 2 horas y media al día de traslados casa-trabajo. Eh, Estamos hablando entonces de tiempo y calidad de vida perdidos. Y en el plano ambiental, pues estamos hablando de un consumo de minerales y de materiales para producir baterías, la producción excesiva de residuos, y al final tendríamos que estarnos preguntando qué tipo de opciones queremos. Es bien sabido que en ciudades como la de México, el transporte público debería de ser la panacea. Deberíamos estar optando por medios de transporte público que respondan a las diferentes necesidades de los usuarios y al mismo tiempo atender una diversidad de temas que están ahí, ¿no? La seguridad, la contaminación del aire, los tiempos de traslado,
el disfrute de tiempo con la familia. Es decir, una serie de satisfactores que tienen una visión integral de los fenómenos, no solamente el de la calidad del aire por el momento. Claro. Por ahí. Sí, muchísimas gracias, Roberto. Pues efectivamente hay muchísimos factores que contribuyen a que se impida este avance que se está buscando hacia la reducción de gases de efecto invernadero, que disminuyan el avance de este cambio climático. Y Martín, yo quisiera consultarte el mismo tema. ¿Tú cuáles limitaciones encuentras que nos han impedido avanzar hacia esta transformación que quisiéramos respecto a medidas ambientales? Y bueno, yo te quisiera leer también algunos compromisos que se tomaron en la cumbre, por ejemplo, la reducción de un 30% de las emisiones de metano y la disminución de la dependencia de los combustibles fósiles. ¿Te parece a ti que estas medidas son suficientes para detener el grave aumento de temperatura en nuestro planeta? Bueno, por lo menos son un buen inicio. Si se pudieran cumplir, el metano, hay que comentarlo, es un gas invernadero mucho, pero mucho más potente que el dióxido de carbono. Lo que pasa es que normalmente no se produce tan abundantemente, pero uno de los grandes riesgos del cambio que ya estamos viendo a nivel global es que el deshielo de regiones árticas puede liberar grandes cantidades de metano submarino que está ahí almacenado, y eso podría desatar un efecto de bola de nieve, ¿no? En que la temperatura empezara a subir, pero más rápido. Entonces es importante el metano, es importante sustituir los combustibles fósiles lo más pronto que se pueda, pero como ya decía Roberto, es un problema complejo, o sea, no es un problema de una causa y un efecto, es un problema de múltiples causas interconectadas entre sí, que si cambias una afectas a otras y que producen efectos también interconectados. Entonces, resolverlo es mucho más difícil de lo que uno pensaría de manera simple, ¿no? Por eso, quizá esa es una de las razones de que estemos avanzando tan poco. Ya mencionó Roberto digamos, la inercia del sistema económico que no solo busca producir ganancias, sino que busca cada vez producir más margen de ganancias. O sea, una empresa ya no puede producir siempre lo mismo y sobrevivir decorosamente, sino que cada vez tiene que ganar más y más y más, si no los accionistas se enojan, ¿no? Entonces hay cuestiones de ese tipo que forman parte estructural de la manera de funcionar de la economía actual y que a lo mejor se podrían cambiar. Eh, pero también probablemente habría que mencionar que todo este conocimiento que tenemos acerca de lo que está pasando y las posibles soluciones pasan por la ciencia, ¿no? Si no fuera por el conocimiento científico y por los nuevos desarrollos de técnicas, primero de medición de gases en la atmósfera, de satélites, de monitoreo de diversos tipos, no sabríamos que estamos teniendo este problema, estaríamos preguntándonos qué está pasando, y las opciones para poderlo resolver necesariamente pasan por la ciencia y la tecnología. A lo mejor hay tecnologías que todavía no acaban de madurar, ¿no? La tecnología solar ha estado madurando, ha estado mejorando sus rendimientos a lo largo de las últimas décadas. Lo mismo la tecnología de baterías para autos y otros transportes eléctricos. También hay una limitante tecnológica probablemente, pero yo diría que quizá también detrás del gran problema es que no se están tomando decisiones basadas en ciencia. Los grandes gobiernos y las grandes empresas están tapándose los oídos a la ciencia y buscando excusas para no hacer lo que finalmente sabemos que tendríamos que hacer. Bueno, pues ahí están los comentarios de nuestros panelistas, sin duda, pues muchísimas aportaciones muy, muy interesantes, y como ya nos comentaban ambos, pues este es un problema multifactorial, por lo tanto se tiene que trabajar como tal, se tiene que considerar no nada más el tema económico, que de por sí es bastante complejo, que interfiere con muchísimos intereses internacionales de grandes potencias, de países, no nada más en temas individuales, sino
de países. Y además, aunado a eso, pues está el tema de consumismo, de medios de transporte también, y bueno, muchísimos otros factores más, pero vamos a un corte rápidamente y regresamos para seguir trabajando sobre este tema. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Y ya estamos de regreso. Y bueno, la verdad es que pues es un tema sumamente amplio que yo quisiera trabajar tanto como sea posible. Entonces vamos a pasar a un tema también muy interesante que está relacionado directamente con pues, la política de gobierno que hemos tenido en esta administración relacionada directamente con el tema ambiental. Roberto, yo te quisiera consultar porque ha habido muchísimos comentarios en torno a la política que ha tomado el presidente de la República, Andrés Manuel, respecto a la defensa por el medio ambiente. Se ha criticado enormemente que el tema del cuidado del medio ambiente no es una prioridad en esta administración y bueno, además de los trágicos acontecimientos y de los increíblemente numerosos obstáculos que pasan los defensores de medio ambiente, pues es una de las críticas que se ha tenido respecto al presidente pues Andrés Manuel. Yo te quiero consultar, ¿tú qué opinas respecto a la política que se ha tomado pues desde Presidencia de la República, pero en general desde la Administración Federal respecto al cuidado del medio ambiente? Si tú crees efectivamente que, como Martín, nos comentaba en el segmento anterior, que México no está asumiendo los compromisos de una manera pues eficaz, con esa voluntad política también que muchas veces hace falta, y si México realmente cuenta con los andamios legislativos, legales, administrativos para el cumplimiento de estos compromisos que ya se han asumido. Bueno, es una pregunta retadora porque tiene un montón de aristas. Y yo creo que el tema de lo ambiental no lo acotaría a la presente administración. Creo que es un tema que si nosotros nos fijamos y analizamos el porcentaje que ocupa en el presupuesto de este país, pues vamos a darnos cuenta de una forma de su importancia, de la importancia que le han dado las distintas administraciones. Hoy día representa menos del 1% del gasto de este país. Y hay otros rubros como educación o salud que tienen un mayor porcentaje. Si pensamos en el análisis de la política pública de otra forma, pudiéramos pensar en la sectorización. El tema ambiental siempre se ha visto como un asunto de la Semarnat y hemos carecido de la visión en las administraciones públicas de una visión intersectorial. Hablamos de que si la Secretaría de Salud tiene un mayor porcentaje del presupuesto, pero no tiene una visión de la importancia de lo ambiental, no estamos pensando de una manera interdisciplinar e intersectorial en cómo atender el fenómeno. No ha habido una administración que se caracterice por tener una visión interdisciplinaria de los asuntos, y más bien hablamos de administraciones públicas que sectorizan los temas. Del agua se encarga alguien, de la salud se encarga alguien, del medio ambiente se encarga alguien, y estamos hablando de un problema que necesita de manera urgente abordarse con una visión interdisciplinar. No ha habido administración pública que tenga esas características. Y cada una le ha dado su tono. Podemos pensar que en la administración pública de la administración pasada, perdón, en el sexenio pasado, hubo
un avance importante en cuanto a la planeación para la atención del cambio climático. La Ley General de Cambio Climático nos muestra me parece que tiene un acertado diseño, que tiene una acertada configuración, no solamente para que las medidas se implementen, sino para su seguimiento. Allá hay un comité intersectorial en el que están todas las secretarías, hay un consejo científico para su seguimiento y hay diferentes instancias que en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales permiten la participación. ¿Por qué no ha funcionado? Esa es una muy buena pregunta, porque el diseño está, ¿no? ¿Y cuáles han sido las capacidades que no hemos tenido para poder ejecutar ese diseño de manera adecuada? Me parece que la administración pública vigente, la actual, pues ha dado un giro de 180 grados en la visión de muchas cosas y como sociedad civil, como sociedad científica, la urgencia es generar giros de 180 grados, sobre todo para garantizar transparencia, para disminuir la opacidad en el uso de los recursos y sobre todo para generar incidencia. Incidencia que la podamos ver reflejada en políticas efectivas, en políticas participativas, en políticas eficientes. Me parece que ese es el reto al que nos está llevando la actual situación. Cómo participar más, cómo incidir más y cómo acompañar esos procesos en el largo plazo. Claro, y justamente estas preguntas son las que quisiera realizarle a Martín. Ya nos comentaba Roberto que mucho andamiaje administrativo, pues ya contamos con él, pero una pregunta interesante es, ¿qué hace falta para que esto funcione? Y también quisiera agregar otra pregunta respecto a la Ley General de Cambio Climático. Voy a leer un pequeño párrafo que se encuentra en el artículo 2, porque una de los objetivos que tiene esta ley es justamente esto: garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la Federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Martín, yo te consulto, además de estas preguntas que ya te comentaba en un principio, si el gobierno está siendo omiso en el cumplimiento de la ley. Ya nos habías dicho que pues México no está haciendo lo suficiente para cumplir sus objetivos, pero ¿qué consecuencias existen? Legalmente también, por supuesto, existen sanciones ante la falta de cumplimiento pues, de estos convenios, de estos tratados, de estas leyes que México pues, ha aprobado. Bueno, yo creo que, como tú mencionabas, importan quizá más que incluso las leyes nacionales que efectivamente habían sido leyes buenas que podrían haber tenido un impacto, sobre todo apoyándose en la infraestructura institucional que se había construido. México es un país que sí tiene una gran tradición en el estudio y protección de la biodiversidad, incluso en las técnicas de monitoreo, ¿no? de las políticas ambientales y de conservación. El problema es que, como siempre en México, pues la ley, primero, no se cumple o no se cumple como debiera, y segundo, es difícil que haya sanciones porque pues el gobierno, los gobiernos que sean, ¿no? Tienden a no castigarse a sí mismos aun cuando son omisos. Eh, en cambio, los acuerdos internacionales que ha firmado México está obligado a cumplirlos y tiene una supervisión internacional. Entonces, quizá esos podrían ser los que en algún momento nos obliguen a entrar en acción y a dejar de buscar excusas. Lo que sí tengo que decir es que en la presente administración, la política prioritaria de austeridad, ¿no? Como la llaman, ¿no? Eh, pues parece sacrificar muchos otros rubros como salud o como apoyo a la ciencia, a las artes, a la cultura, en aras de ahorrar dinero, ¿no?
pues eso también está pasando con algunos de los organismos que ayudan a cuidar la política ambiental. Y por otro lado, bueno, algunas de las grandes programas nacionales que tiene este gobierno, pues no contribuyen a, digamos, a cumplir con estos objetivos internacionales, ¿no? El apoyo a la construcción o renovación de refinerías, la búsqueda de quemar ese combustóleo que se produce en exceso por la vieja infraestructura que tiene Pemex y que nadie quiere comprar. Es, y el programa Sembrando Vida, que suena muy bien porque es sembrar árboles, pero no necesariamente son los árboles que van a capturar más dióxido de carbono o hacer benéficos, digamos, para los ecosistemas. Son árboles frutales y maderables. Eh, entonces, bueno, pues pareciera que no estamos cumpliendo con todo lo que debiéramos, pareciera que en algunos aspectos vamos para atrás, pero yo diría que sí pudiera tener eso repercusiones para México a nivel internacional, porque estaríamos incumpliendo con acuerdos que hemos firmado y que para nuestro gobierno deben tener la misma relevancia que las leyes que derivan de la Constitución. Yes. Y Sí, justamente, sí, adelante, Roberto. yo quería comentar a lo que señala Martí, que el compromiso moral que tiene México al haberse comprometido con la Convención de Biodiversidad, la Convención de Marco de Cambio Climático y la Convención de Certificación, pues lo lleva a establecer estos compromisos internacionales como prioridad de la agenda pública. Próximamente se van a rendir cuentas respecto al convenio de biodiversidad y va a ser interesante saber cuál va a ser la postura de México al respecto. Porque bueno, hemos continuado degradando ecosistemas, hemos continuado perdiendo especies. Son preocupantes los indicadores. El día de hoy sabemos que Irma Galindo está desaparecida, una defensora de los bosques de pino encino de Oaxaca, y esa también ha sido una continuidad en el proceso histórico del tema ambiental. La cantidad de personas que son asesinadas y desaparecidas por la defensa de la naturaleza. Y es un tema en el que es urgente que tengamos una respuesta por parte de las autoridades. Ya decía yo, el hecho de que tengamos un 1% del presupuesto destinado a conservación de la naturaleza también llama la atención. Martín comentaba el tema de la reducción de presupuestos. Pues hoy día estamos invirtiendo 9 pesos por hectárea para la conservación de áreas naturales protegidas. ¿De qué nos sirve hablar y firmar y crecer los compromisos para crear nuevas áreas naturales protegidas cuando le destinamos 9 pesos por hectárea a un área natural protegida? Desde luego que con esa inversión, pues lo único que se convierte en las áreas naturales protegidas son en sitios de despojo de la naturaleza y espacios propicios para el narcotráfico, cualquier tipo de crimen organizado, ¿no? Entonces, ese tamaño son los retos. Por supuesto. La verdad es que, pues más allá de reformas legales que pudieran hacerse, de modificaciones constitucionales, de firma de tratados de convenio, pues la verdad es que esas firmas no sirven de gran cosa si no se asume este compromiso, si no existe voluntad política. Efectivamente, con el presupuesto de egresos de la Federación se muestran muchas de las prioridades de un gobierno federal. Y la verdad es que en tema ambiental, año tras año, hemos visto una reducción significativa. Desde la administración anterior, en la administración actual también ha sido una constante. Y bueno, Martín nos mencionaba varios temas muy importantes, por ejemplo, la reforma que tuvo que ver con la CFE para la compra de combustóleo, el tema también del programa de Sembrando Vida, que ha habido ahí errores en la operación donde no ha habido estudios para saber si cierto terreno es adecuado para el tipo de árboles que se están reforestando. Y en este tema también yo quisiera
pues meter a la conversación una de las reformas que ha causado muchísima polémica, que tiene que ver con la reforma eléctrica que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador. Yo te consulto, bueno, primero les quiero leer algunos datos respecto a estas modificaciones que se propusieron, porque el Laboratorio Nacional de Energía Renovable detectó que de aprobarse esta iniciativa en sus términos, esta reforma constitucional, las emisiones de carbono aumentarían de un 26% a un 65%, además pues del costo de la electricidad, que podría subir de un 32 a un 54%. Entonces, Martín, yo te consulto sobre esta reforma eléctrica. Se contrapone a la Ley Federal de Cambio Climático, a los acuerdos que ha firmado México. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de aprobarse esta iniciativa tal como se presentó? Bueno, en específico yo no sé si se contrapone a la ley de cambio climático, porque, bueno, la verdad es que no he estudiado este tema en particular y no soy experto, pero lo que sí sé es que la reforma eléctrica, pues por un lado se entiende, ¿no? Que este gobierno quiera rescatar lo que queda de Pemex y tratar de vender lo que tiene Pemex para ofrecer que es muy poco y muy malo. Lo malo es que lo haga a cualquier costo, ¿no? Incluso al costo ambiental o al costo social que puede tener, pues basar una economía o un renacimiento, digamos, de la economía con base en la quema de combustibles fósiles, del peor combustible fósil que es el combustóleo, y de el rechazo a las tecnologías alternativas más modernas, ¿no? Hay un rechazo, yo creo que de base más que nada ideológica, por ejemplo, a la generación, a los aerogeneradores, por ejemplo, que puede negociarse, ¿no? A lo mejor no se trata de que lleguen empresas extranjeras a quedarse con todo el negocio, pero el gobierno mexicano pues tampoco ha hecho un esfuerzo por crear o instalar aerogeneradores del gobierno. A lo mejor se podría hacer de alguna manera, pero hay esta idea de que como son productos que ofrecen empresas privadas extranjeras, pues entonces hay que rechazarlos. Lo mismo la energía solar, ¿no? Este gobierno, digo, ningún otro, pero este gobierno en particular, pues no, uno esperaría que hubiera mostrado interés por energías alternativas como la solar, la eólica, etcétera. Eh, entonces, pues probablemente, digamos, habría manera de hacerlo si no fuera por algunos de estos prejuicios, muchas veces de base ideológica. Y a lo que voy es que este gobierno se ha caracterizado todavía más que los anteriores, que ya era bastante malo, en no solo no tomar en cuenta el conocimiento científico y las recomendaciones de los expertos científicos en los diversos campos que atañen a este problema, sino actualmente incluso al contrario, se ataca, se desprecia y se ignora absolutamente digamos, el consejo experto de los especialistas en campo de producción de energía, de medicina, de decisiones en cuanto a ciencia y tecnología, y por supuesto en este campo de la protección del ambiente. Entonces, eso es grave, ¿no? Que un gobierno no base sus decisiones en el mejor conocimiento científico y tecnológico disponible. Claro. Roberto, yo quisiera hacerte la misma pregunta. ¿Qué tanto se contrapone esta iniciativa de la reforma eléctrica con los objetivos, con los tratados de los que se ha sumado nuestro país? Si es una contradicción el presentar este tipo de reformas en comparación con los objetivos que se tienen internacionalmente para pues reducir tanto como sea posible el aumento de temperatura en nuestro planeta. Sí, bueno, en el mismo sentido de los comentarios de Martín, sumaría que resulta poco cuestionable o nos resulta un poco confuso el que no nos hayamos dado el tiempo de poder como tener con mucha claridad qué fue lo que pasó después de la reforma energética del año
2015 a la fecha. Sí sabemos que desde lo ambiental hay impactos y resultados en cuestión de emisiones, pero también hubo un fuerte impacto social en zonas como Oaxaca o en otras comunidades donde incluso hoy día hay demandas a nivel internacional. Hay una comunidad oaxaqueña demandando a una empresa francesa hoy día por la forma como llevaron los procesos de contratación del suelo, del territorio, por la forma como se gestionaron esos proyectos de energía eólica en estos territorios. Entonces, no nos dimos la oportunidad de revisar cómo podíamos mejorar eso que estábamos llevando a la práctica. Porque no había como ese diseño en la política anterior. Quienes desde el campo de la energía analizan la experiencia, pues se planteaban cuestiones como las de, ¿por qué no formar cooperativas con las comunidades donde se puede generar viento a través donde se puede generar energía a través del viento? ¿Por qué no se pueden formar otro tipo de organizaciones colectivas con comunidades donde hay oportunidad de aprovechar la energía solar? ¿Por qué tiene que haber siempre una depauperización de la calidad de vida de las comunidades a costa del aprovechamiento de los recursos que ahí hay, ¿no? Son preguntas que no nos dimos oportunidad de responder, de hacerlas y de responderlas. Y estamos hoy día regresando a una situación que pues va a tener impacto ambiental, definitivamente. Como ya vimos las cifras, nos va a regresar a un nivel de emisiones que ya habíamos superado y no nos va a permitir cumplir metas. No nos hemos dado la oportunidad de investigar la generación de energía a microescala, qué oportunidades tiene en las grandes ciudades. No nos hemos dado la oportunidad de investigar de qué manera, insisto, comunidades indígenas pueden ser las generadoras de proyectos de energía que puedan ofrecerla a otros mercados. No hemos respondido de esta forma a una pluriculturalidad que caracteriza a México cuando estamos hablando de los retos energéticos. Es un tema que si lo vemos desde la perspectiva de derechos humanos que hace un rato trazabas, estamos faltando a una de los principios fundamentales del derecho humano, el de la regresividad. Con este tipo de acciones como las que se están impulsando hoy día, estamos faltando la obligación de no generar procesos regresivos en el derecho de las personas. Ya habíamos avanzado en materia de derecho a medio ambiente sano y con este tipo de políticas probablemente vamos a regresar a situaciones no deseadas. Y eso es una obligación que en materia de derechos humanos el Estado está obligado a garantizar. En fin, podemos analizar el tema de derechos humanos en esta coyuntura de lo ambiental y poder identificar cómo no vamos a garantizar derechos humanos fundamentales, el del medio ambiente en particular, con este tipo de políticas regresivas. Por supuesto, ese es otro tema sumamente importante que también da para todo un programa completo, porque entonces no nada más estamos atentando contra el derecho humano a un medio ambiente sano, sino también a cuestiones de salud pública para las mexicanas y los mexicanos. Pero bueno, vamos a un breve corte y regresamos para escuchar las propuestas y qué opciones tenemos todas y todos para contribuir a pues la disminución de temperatura en nuestro planeta y para favorecer las transiciones para nuestro medio ambiente. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD.
Y estamos de regreso en este último segmento del programa democrático, donde estamos hablando sobre la defensa al medio ambiente, un medio ambiente sano. Y pues vamos a escuchar las propuestas, porque ya hemos escuchado un poco sobre el contexto internacional, también el contexto nacional en torno a nuestro medio ambiente, cuestiones de presupuesto, de propuestas de iniciativas, de tratados y de convenios internacionales también. Pero vamos a escuchar ¿qué podemos hacer para contribuir a la defensa de nuestro medio ambiente? En este sentido, yo te quisiera consultar, Martín, ¿qué políticas públicas se requerirían para implementar pues la defensa de nuestro medio ambiente y también la lucha contra el cambio climático? Las públicas, en lo cual carezco totalmente de experiencia, te haría una propuesta un poquito quizá más utópica, ¿no? Yo creo que la democracia junto con la cultura científica podría ayudar a remediar este problema, quizá no tan rápido como necesitamos, pero eh, la cultura ambiental que es parte de la cultura científica todavía no forma parte de nuestra cultura general como mexicanos. Pero hay lugares donde sí se logra esto. Por ejemplo, Costa Rica, que es un país que conozco bien, es un país donde todos los ciudadanos, todos, tienen una conciencia ambiental muy desarrollada y muy, que forma parte de su identidad nacional, pues en parte porque es un país que vive del turismo ambiental, digamos, el turismo ecológico. Es un país que tiene una gran cantidad de su territorio convertido en parques nacionales o en reservas. Entonces vive de eso, ¿no? Vive de sus selvas, de sus bosques, de sus playas, de su vegetación, de sus animales, etcétera. Si Costa Rica lo puede hacer, bueno, también podríamos educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestros adultos y a nuestros servidores públicos y tomadores de decisiones y empresarios para que nos fuéramos dando cuenta, ¿no? En las primarias hay ya una materia de educación ambiental que pues yo no sé qué se imparte allí, pero a lo mejor hay que reforzar que estamos en una crisis que en todo el mundo los gobiernos y las empresas no están haciendo lo que necesitamos, que urge dejar de quemar combustibles fósiles y que si no la humanidad está en peligro, ¿no? A lo mejor no tanto como para darles pesadillas a los niños, pero sí para preocuparlos, ¿no? Y entonces, si esta generación no lo logramos, pues que la siguiente generación le exija a nuestros gobiernos, le exija a nuestras empresas, le exija a nuestros ciudadanos cambios que sean de veras, o sea, no prohibir los popotes, ¿no? Sino de veras disminuir las emisiones de gases de invernadero. Y es algo que tiene que suceder no solo a nivel de México, sino a nivel global, porque lo vemos con presidentes como Donald Trump, ¿no? O algunos otros países que se niegan a aceptar y que sus ciudadanos todavía pueden ser manipulados para creer que no es un tema urgente. Entonces, esa sería mi propuesta, ¿no? Cambiar la cultura ambiental, fomentar la cultura científica y aprovechar la democracia para obligarlos a hacer lo que no quieren hacer. Por supuesto, pues ahí tenemos un tema fundamental que tiene que ver directamente con la educación, que la verdad de manera particular creo que es un pilar fundamental para comprender muchísimo mejor por qué es tan importante este tema. Y yo quisiera leerles, antes de pasar con la aportación de Roberto, el programa democrático que tiene el PRD respecto, o más bien relacionado a la materia ambiental. Creemos que es fundamental transitar a una economía verde que supere la contradicción entre el crecimiento económico y el deterioro de la naturaleza, que privilegie también proyectos productivos con bajo impacto ambiental y que abandone las concesiones económicas ecológicamente destructivas. También creemos que es necesario dar prioridad a la reducción de gases de efecto invernadero y a la cero deforestación, que se invierta en el financiamiento de la transición energética para fortalecer la producción, distribución y consumo de energías renovables. Y también creemos que es sumamente necesario adoptar medidas de mitigación y de erradicación frente al cambio climático.
Roberto, yo te quisiera consultar si estas medidas te parecen suficientes. ¿Tú qué más consideraciones agregarías a este programa? Y también respecto a políticas públicas, ¿cuáles serían las propuestas para transitar a una mejor defensa de nuestro medio ambiente? Y gracias, Frida. Eh, a mí hay algo que siempre hago con mis alumnos, con mis alumnas. Hablamos de la formación universitaria en carreras de relaciones internacionales o de políticas públicas o de sustentabilidad. Siempre les pido que concluyan sus ensayos evitando usar la frase célebre que dice elaborar nuevas leyes. México es un país que está plagado de leyes, tenemos leyes para todo. El problema es que no la sabemos ejecutar. El problema es cómo se tergiversa la ley en su implementación. Entonces, me parece que hoy día donde tendremos que estar centrando la atención es de qué manera la acción ciudadana puede también impulsar procesos de visibilización y de acción efectiva para el cumplimiento de la ley. Hoy día cada vez es común que ya existan organizaciones ciudadanas que saben cómo utilizar el andamiaje legal para ampararse ante proyectos que el mismo gobierno promueve. Ese ha sido como el proceso que ha ocurrido en ciertas instancias. Hoy día conocemos procesos de autonomía en pueblos de Michoacán, que se han organizado primero para responder a un tema de violencia y al mismo tiempo responder a un tema de gestión sustentable del territorio. Y allí están esas experiencias que hoy día incluso han luchado para poder convencer a las autoridades de que ellos pueden utilizar el presupuesto que por ley se les debe designar. Y lo han logrado. Y me parece que ese va a ser el camino que van a seguir muchas organizaciones ciudadanas, muchas organizaciones comunitarias. Y el reto para quienes son responsables de la política pública y la política pública ambiental es estar a la altura de responder a esas necesidades ciudadanas, porque están emergiendo y lo que están encontrando no es necesariamente la respuesta más satisfactoria por parte de gobernadores o alcaldes. Hace un rato citaba el caso de Irma Galindo, que está desaparecida. Cuando tú lees las noticias, lo que te encuentras como destacable en los contenidos es que ella recibió amenazas de servidores públicos al momento de estar luchando por la defensa del territorio. Y quizá ese es uno de los retos actualmente. Tenemos leyes que pueden cubrir de manera pertinente el derecho humano a medio ambiente sano. El asunto, y parece ser que ahí está el detalle, como diría cierto comediante, es en la manera como la ejecutan los servidores públicos, la manera como reconocen sus responsabilidades para garantizar una serie de derechos humanos que son transversales hoy día a la mayor parte de las leyes nacionales y locales. Me parece que por ahí viene el reto. Más que de generar nuevas políticas públicas, es cómo garantizamos que las que tenemos se cumplan de manera pertinente en un marco de derechos humanos. Ese es, creo, me parece el reto más importante ahora. Pues muchísimas gracias, Roberto. Pues ahí están las propuestas, las ideas de nuestros panelistas. La verdad es que en tema de política pública, de administración, hay muchísimo trabajo. Y bueno, también contamos con muchísimas propuestas en tema de ecoturismo, por ejemplo, también, que es un área donde me parece que vale la pena hacer investigaciones más amplias, inversiones también, y muchas otras que tienen que ver también con tema de perspectiva de género y materia ambiental, muchas políticas públicas para disminuir el impacto y la huella que dejamos en nuestro medio ambiente. Entonces, paso rápidamente con Martín. Yo te consulto, Martín. Primero, si tú crees que otro México es posible, si tú crees que otro mundo también es posible en materia ambiental, y también para que me regales muy brevemente, porque ya casi se nos agota el tiempo, tus conclusiones, por favor.
Por supuesto que es posible otro México, ¿no? De hecho, México ha cambiado una y otra vez. Estamos viviendo ahorita un cambio que, pues, tiene aspectos positivos y negativos, pero yo no veo un México mejor si no es un México que base sus decisiones en la ciencia. Creo que es una de las áreas que hemos descuidado y también integrándola con todas estas cosas que ha mencionado Roberto, porque no puede haber un México mejor sin ciencia, pero también sin democracia, sin equidad, sin tomar en cuenta las necesidades de los diferentes pobladores, ¿no? De los diferentes pueblos, etcétera. Entonces creo que ya sabemos para dónde debemos ir, pero todavía necesitamos decidirnos a hacerlo, ¿no? Como ciudadanos y como país. Entonces, pues para mí esa es la conclusión que hay que seguir difundiendo estos conocimientos, difundiendo estos ideales para que podamos caminar hacia ellos. Muchísimas gracias, Martín. Y paso con Roberto también para consultarte si tú crees que otro México es posible y también para que nos regales, por favor, tus conclusiones. Sí, pues yo creo que sí hay posibilidades de otro país. Me toca trabajar mucho con jóvenes en estos procesos de formación universitaria y hoy día discutimos de qué manera, y ellos ven la necesidad de poder trabajar con comunidades para impulsar otro tipo de procesos. No necesariamente desde una apropiación del conocimiento local, como se ha venido discutiendo mucho, ¿no? Sino poder generar otro tipo de procesos de acompañamiento en el que se reconozcan derechos y saberes de las comunidades locales. Desde luego que es un México posible que va a confrontar estructuras de poder que han sido hegemónicas, han sido patriarcales, y ese es el reto. Pero me gustaría concluir en ese sentido que el cambio va a devenir de configuraciones y de procesos de organización social demandantes, de justicia, de equidad, de equilibrio en la naturaleza. No es gratuito ver las calles de Glasgow llenas de jóvenes mexicanos que se tomaron la molestia de gastar sus recursos para ir hasta allá, a visibilizar que en este país están desapareciendo personas, muriendo personas por defender la naturaleza. Y ahí viene un generador de cambios. Tiene que ser un generador de cambios importante, no podemos quedarnos estáticos, y me parece que por ahí viene un impulso generado precisamente por los cambios que está pretendiendo generar la actual administración, en donde la misma sociedad está demandando que sean de otra forma. No pueden ser como se están interpretando hoy día, ¿no? Tienen que generar otras dinámicas y la preocupación por el planeta es uno de esos detonadores de cambio que veremos próximamente. Ese es mi futuro esperanzador. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, pues ahí están las conclusiones, las aportaciones de nuestros panelistas. Ustedes coméntenos, déjenos sus aportaciones también, qué opinan sobre estas propuestas. Si ustedes tienen alguna en particular, pues también se vale. Todo lo que leemos, todos los mensajes que recibimos de ustedes son retomados para hacérselos llegar a nuestros representantes populares y también a organizaciones de la sociedad civil. Yo les agradezco enormemente a Martín, a Roberto por acompañarnos esta tarde y muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que nos acompañaron en este programa democrático donde creemos que otro México sí es posible. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Bueno, la preocupación por la defensa del medio ambiente es un asunto de todas y todos, es un asunto de vida y es un asunto por preservar lo que más podemos querer en este momento que nos toca vivir, ¿no? Un país megadiverso, un país pluricultural. Bueno, a eso nos obliga saber y conocer más sobre lo ambiental y actuar desde luego por su defensa. Todos los mexicanos queremos un mundo mejor, un país mejor,
sabemos que ahorita el tema climático, el tema ambiental es una crisis que nos está preocupando y nos está causando problemas a nivel global, pero a veces no sabemos por qué o no sabemos cómo estamos avanzando y en particular qué está haciendo nuestro país y nuestro gobierno al respecto. Así que ver Thank you.